Desde aquí, desde Quito, continuamos analizando estos resultados del balotaje de la segunda vuelta electoral aquí en Ecuador. Y ya está con nosotros el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. Ingeniero, gracias por estar acá. Bueno, conocemos ya estos resultados, un poco más del 95% de las actas escrutadas. Consultarle cuáles son las decisiones o qué le depara al Ecuador, conociendo que va a seguir Daniel Noboa frente al Palacio Presidencial en materia económica. Buenas noches acá en Ecuador, un gusto, gracias por la invitación. Pues hay que entender que el país es un país absolutamente polarizado, es un país con una economía muy frágil y es un país que enfrenta ahora lo que yo he llamado una multicrisis, es decir, es un tema de infraestructura, es un tema de seguridad, es un tema fiscal, es un tema que en general requiere soluciones estructurales. Por lo tanto, cualquiera de los dos candidatos que ganaba esta elección tenía que enfrentar asuntos muy delicados desde el día 1, es decir, desde el día 25 de mayo, porque acá se posicionan el 24. Entonces, en esa línea, pues habrá que ver ahora sí las propuestas de fondo que tenga el candidato presidente una vez que ha sido elegido, para ver si es que hace sentido y si el país puede tener un modelo de desarrollo al fin, luego de 10 años. Porque yo creo que estos 10 años han sido realmente 8 a la deriva. Es decir, si bien el modelo del socialismo del siglo XXI se agota claramente cuando se queda sin recursos, luego de aquello se ve una serie de intentos por tratar de entender un equilibrio fiscal, macroeconómico, ayudas, combinando elementos que simplemente no van juntos. Subsidio con ayuda, con más gasto. Al final, insisto, termina pasándole cuenta tal como está sucediendo en Bolivia o como lo vivió Argentina en su momento, en donde tienen que tomar decisiones más radicales, pero que desde mi punto de vista no son sostenibles en el tiempo, sino se armonizan en un modelo de desarrollo cada vez más inclusivo, mucho más ahora cuando tiene un mundo que se ve claramente que está cambiando en su geopolítica y por lo tanto en su aproximación de cómo se hacen negocios. Ahora, por los próximos 4 años, ¿considera usted que Daniel Noboa continuará con esta cercanía con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que sí, eso es indudable desde mi óptica. Y sé que el Fondo Monetario tiene 3 temas que son absolutamente fundamentales desde el punto de vista de ellos. El uno son los subsidios. Recordemos que acá en Ecuador los combustibles, el diésel, el gas de uso doméstico tienen subsidios muy importantes que le cuestan al país más de 3.000 o 4.000 millones de dólares dependiendo del precio del petróleo. Entonces es el primer tema. El segundo tema es una reforma tributaria que quedó pendiente desde el gobierno de Lasso, que atacaba sobre todo a las clases medias, es decir, en donde se eliminaban ciertas exenciones, se pagaban más tributos desde los ejecutivos, desde la gente que trabaja, pero ahí se discutió mucho de quién realmente es clase media y cuánto debería ganar el de la clase media. Ese es el segundo tema. Y hay un tercer tema que el Fondo Monetario lo está poniendo sobre la mesa y que es el gasto tributario. El gasto tributario en economía se conoce como las exenciones que tienen unos u otros sectores de impuestos por A, B, C razones, es decir, si contribuyen al desarrollo del país, si generan empleo, etcétera. Esos 3 temas del Fondo Monetario los tiene en carpeta, incluso se frenó un desembolso que debía llegar en marzo de 400 millones de dólares, justamente hasta no ver quién salía electo, dadas las declaraciones de unos y otros candidatos. Pero ahora creo que se retomarán esos asuntos que claramente van a ser asuntos socialmente muy delicados. Y eso combinando con la ya golpeada economía de la clase media ecuatoriana, que ve un IVA más alto sin ningún tipo de beneficio, que ha visto cómo las gasolinas han subido de precio, es decir, alguna parte de los combustibles sí se levantaron sus subsidios, pero al final lo que creo que es el gran problema del país es que tiene un actor que se niega a ajustar, y ese actor es el sector público. Y por lo tanto, mientras más plata nosotros recaudamos, mientras más plata endeudamos, ya sea con organismos internacionales, países o lo que sea, al final el sector público sigue sin rendir cuentas. Entonces Petroecuador no tiene balances, lo mismo pasa con CENEL, empresas eléctricas, me refiero acá en el Ecuador, con CELEC lo mismo, es decir, y ese es el gran tema. Ingeniero, continuar endeudándose sin tener resultados fructíferos en el país, en pocas palabras. Eso ha sido lo que ha matizado desde mi óptica los últimos 8 años, ¿no? Es decir, la gente ha visto cómo la deuda crece
Los impuestos han crecido de una u otra manera, van y vienen los impuestos, pero no se transforma en bienestar. Eso es decir, ese bienestar debería verse a través de crecimiento económico, a través de trabajo, a través de inversión, pero eso no se da. Y lo que vemos es todo lo contrario. Es más bien todo lo opuesto. La pobreza, la migración ha aumentado durante estos últimos meses. Ahora, en ese sentido, ingeniero, también hay que hablar sobre las promesas de Daniel Noboa en cuanto a la inversión extranjera en el país. ¿Cree que eso va a ser viable cuando aún, primero, tenemos un decreto de conflicto interno en el país? ¿Cree que las empresas extranjeras quieren invertir en el país teniendo este problema aún latente? Yo creo que al final la inversión extranjera es una situación, es un problema, una enfermedad crónica en el Ecuador. No es solo de Daniel Noboa. Recuerdo yo Lasso, el presidente banquero que nosotros tuvimos antes de Noboa, que recordemos que tuvo que irse por muerte cruzada. Él ofreció 20.000 millones de dólares de inversión extranjera y decía que eso se arreglaba en media hora, o no me acuerdo, una tontería así. Entonces, la inversión extranjera no llega al país, ¿por qué? Yo decía en otro medio antes de esta entrevista, son temas relacionados con el riesgo país, es decir, usted está compitiendo con riesgo país de Chile, de Perú, de Colombia, y ellos también tienen proyectos mineros, petroleros, proyectos relacionados con lo que en economía se llaman ventajas comparativas. No es que el Ecuador es el único que tiene petróleo o algo por el estilo, está Guyana como un buen ejemplo. Entonces, es riesgo país, es tasas de interés, son leyes laborales, es seguridad jurídica e instituciones. Y por último, la gran cereza sobre el pastel, lo que usted comenta, es decir, la seguridad física. Los camiones con exportaciones a veces son contaminados o otras veces son empresas que se dedican a cosas mixtas. Tienen que ir con convoys de seguridad para que no les asalten en las carreteras. Eso es lo que nos toca hacer desde el sector privado. Entonces, ahí es donde se explica el por qué no hay inversión. Temas que se necesitan resolver. Ahora, ingeniero, otro tema también que hemos escuchado durante esta campaña ha sido el tema de la dolarización. A propósito de que cumplimos 25 años utilizando la moneda estadounidense. ¿De qué forma considera usted que, bueno, que Daniel Noboa ha dicho que va a fortalecer la dolarización en el país? ¿Qué considera usted de esto? La dolarización es simplemente un esquema monetario, eso hay que estar bien claros, y nosotros como que tendemos a pensar que es un sistema, que es algo que está sobre la macroeconomía o algo por el estilo. En realidad, la dolarización para mí es el único acuerdo social que el Ecuador tiene como dado. Es decir, el 95-97% de la población está de acuerdo en que se usen dólares para transaccionar dentro del Ecuador. Ese es un primer tema que debería gatillar una serie de asuntos que acompañen este esquema monetario, que de naturaleza, por concepción, es el extremo de tipo de cambio fijo en economía, se caracteriza por ser muy rígido. Entonces, hay un shock externo, la pandemia o los aranceles de Trump o lluvias o terremotos, y como es muy rígida, ¿por dónde reacciona la dolarización? Por la economía real. El empleo, los ingresos, los pagos, la liquidez. Es claro, se ve claro porque usted no puede devaluar. Entonces, al final, pues, Noboa, si quiere apuntalar la dolarización, lo que tiene que hacer es reformas estructurales. Y esas reformas estructurales son complejas. Leyes laborales, seguridad social, que es una bomba de tiempo, el gasto gubernamental, sobre todo en la parte corriente, que es muy rígida. Y en esa parte corriente, que es muy rígida, están los subsidios. Yo he propuesto aquí en el país algo que me parece, y lo he discutido a nivel internacional también, que es fundamental. He dicho, canjeemos los subsidios por inversión, 1 centavo, una escuela. 2 centavos de combustible, me refiero a aumentar el precio, se deberían transformar en una carretera, porque así son las cifras. Entonces, eso no les interesa a los políticos, porque al final lo que se ve es que ellos se acomodan al statu quo, no auditan Petroecuador, no auditan CENEL. ¿Por qué? Porque son botines políticos, y con esos botines yo negocio luego en la Asamblea. Muy bien, el análisis, ingeniero. Bueno, usted tomó un tema relacionado con Estados Unidos, que estamos hablando del dólar, y ahorita estamos viviendo un tema con Donald Trump, con este tema de los aranceles. Si bien Ecuador es un impuesto recíproco del 10%, ¿cuáles son los esfuerzos que tendrá que hacer Daniel Noboa ahora que se va a mantener por 4 años más en cuanto a las relaciones económicas con Estados Unidos? Lo que sucede es que nosotros tenemos quizás un equipo muy limitado en términos de dirección pública, y eso yo lo he visto desde el caso de Lasso. Es decir, es un equipo que
a claras luces no presenta ni siquiera planes. Aquí no tenemos plan económico, plan de producción, plan de desarrollo, plan de seguridad, no hay nada. Y eso hay que estar bien claros. Entonces, sin eso, yo me reuní recién con el ministro de Finanzas hace unos días, si uno no entiende bien el fondo detrás de los aranceles de Trump, pues probablemente las decisiones que toma para aproximarse no son las correctas, son equivocadas. Porque este es un asunto geopolítico. Este es un asunto que tiene que ver con propiedad intelectual, que tiene que ver con, insisto, geopolítica y poder alrededor del mundo. Por eso el Canal de Panamá, por eso se está hablando de que Trump lo que quiere es negociar al final a los tenedores de bonos norteamericanos, las tasas de interés y todo lo demás. Por lo tanto, me parece que la manera de aproximarse es entendiendo primero qué es lo que el Ecuador pudiera ofrecer como parte de este nuevo orden geopolítico. Y segundo, entendiendo que hay un irritante muy importante acá en el Ecuador y que es ese acuerdo comercial con la China, que se lo firmó muy al apuro, se lo firmó en 4 reuniones por Zoom, que no contempla propiedad intelectual, que no contempla subsidios, leyes ambientales, leyes laborales, es decir, es puro intercambio. Tal vez ahí es donde yo veo que los irritantes más grandes norteamericanos pueden salir a flote cuando hablen de asuntos delicados, como por ejemplo la propiedad intelectual. Ahora, el ecuatoriano de a pie, quizás muchos se preguntan por estas decisiones que Daniel Noboa deberá tomar. Ya vimos que subió el impuesto durante este corto tiempo de gobierno que mantiene más bien. ¿Considera que esto va a continuar, el aumento de los impuestos en el país? ¿Qué decisiones cree usted que Daniel Noboa va a tomar y que afectarían, no sabemos, al bolsillo de los ecuatorianos de a pie? Noboa para mí es una incógnita todavía, ¿no? Es decir, uno será el candidato, otro era el presidente de un año y otro muy diferente será el presidente electo con una gran diferencia por 4 años. Por lo tanto, no puedo todavía descifrar exactamente cuál es la visión económica de Noboa respecto al modelo de desarrollo, pero a claras luces lo que tenemos hoy no se sostiene. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos impuestos más altos con matanzas, con desempleo, sin inversión y con infraestructura que ha probado ser deficiente. Entonces esa ecuación tiene que romperse y tiene que romperse tomando decisiones estructurales que requiere un equipo de ministros, de estadistas detrás de él que realmente pueda influir en las decisiones del presidente. Entonces, habrá que analizar, pero es indudable lo que yo acabé de comentar, que el Fondo Monetario le va a exigir esos temas que yo comenté, subsidios, reformas tributarias y por otro lado el gasto tributario. Entonces, eso no va a estar en discusión y ahí tal vez la gente va a encontrar o va a demandar del presidente ya soluciones más concretas porque ha pasado el tiempo de prueba, tuviste tu tiempo, nos dijiste que iba a durar un año, bueno, ¿y ahora qué? Sobre todo estos impuestos que fueron aumentados con la justificación de combatir la criminalidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, aquí analizando, bueno, el panorama que le espera a Ecuador tras conocerse ya estos resultados oficiales que le dan la victoria a Daniel Noboa y que lo mantendrían en Carondelet por los próximos 4 años. Uno de los temas que hemos abordado es el tema de la dolarización en el país, en el contexto que en este enero del 2025 se cumplieron 25 años desde que Ecuador utiliza la moneda estadounidense. Al respecto tenemos un informe.